Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Batibomani visa, gloria a Dios, aleluya. Eta grande, etanos Dios, etanos Señor, amén. Cuanto divoso por duna bomijo, alabanza pe, aleluya. Eta grande mi rumán, y nos mester compronde sei, eta digno di gloria, aleluya. Porta algún di nos ta disidisi quier vinque disposición ei paduna alabanza y gloria pe, pero nos mester compronde un cos e adoración di lleno ta dependesi a mi quier of a mi no quier, eta digno di je, eta doño di je, et in ángel nancuta d'una adoración tur día nanta adora Dios. Mi rumán, esa quita una oportunidad para nos, esa quita una bendición para nos. Y cuánto divoso ahuema inta vinco alegría para una alabanza a nos Dios, aleluya. Mi rumán batibomán, quizá vuestén y visa danki Dios, danki Señor. Visa Dios, danki, danki Señor, danki. Pa sobre esa quita una bendición así grande di Dios para nos. Amén. Bon mi rumana, bon vini ahuema inta na casa di Dios. Bon vini pa e servici aquí, bon vini pa vin alabarnos Dios. Amén. Aue nos está celebrarnos di quater congreso di dama y tin un bendición así na grande. Amén. El lema di nos congreso ta mujer desafíate bomes, desafía bomes pa crece. Amén. Mi rumán, esa quita una oportunidad para nos por reflexionar. Arribanos vida, arribanos actitud delante de Dios. Con nos está vivando, con nos está caminando, cuánto nos por crece ainda de en relación con Dios. Amén. Y nos estaba o nos tin tres enseñanza cutim pasiman aquí Yahweh nos estaba ta papia over the obediencia. Amén. Y esa e prome step para nos por vai arriba. Amén. Di dos, ya viernes estaba en un foro de pregunta y respuesta, pero ya sabrá, ayer anoche nos estaba en un de dos tópico cutá, sanidad emocional. Y esa di dos step para nos por vai arriba.
Amén. Si vos quieres crecer, vos mester obedecer Dios su palabra. Pero también si nos quiere crecer, nos mester comprender que nos vida. Hopi viaja nos tin hopi cos de nos vida di ora nos estaba tan mucha, ora nos acrece situación que arrondonanos vida y avinku problema cercano, pero si nos tin e problema ei ainda problema con familia, un relación minosa, pero si nos tin ese ainda nos mester purba y nos mester pidi Dios, Señor, ayúdame, amén. Para mí por tin salud, amén, un sanidad emocional, amén. Pero awe nos tin un di tres enseñanza su tópico ta gratitud, amén. Y ta hop importante para nos por reflexionar en ye, amén. Hopi viaja nos nota comprender cuánto bendición nos tin. Y mi quier bisaboso nos tin hopi bendición que ta rondonanos vida, amén. Ahuema inta nos tin un bendición, amén. Si ayer anoche vos vai cerca bo cama, drumi, lanta, haña cuminda, cala rosea y por bin cerca di cas di Dios, vos mester visa, mi tin hopicos, mi tin motivo pa bin cerca Dios y visa Dios danki, amén. ¿Cuánto di vos tin motivo pa visa Dios danki? Amén, amén, amén. Visa amén. Mi tiene un motivo, mi Román, Dios está digno de nos alabanza, amén. Y quiero invitar a vos para abrir Bible, Nabuki di Filipenses en capítulo 4, vers 1 7, nos lo baile esa palabra de Dios, ahuemainta. Buki di Filipenses en capítulo 4, vers 1 7, nos lo baile esa palabra de Dios, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra de Dios avisa asina. Amén. Pesei mi rumanan estima, kumita anela dimina mi gozo y corona, asinanto mi estimanam para firme del Señor. Mitaroga Eudías y mitaroga Sintique, panambiba de armonía con otro del Señor. Mitarogabo tambe mi compañero fiel, pavo ayuda emugenan aquí, que denana compartí mi lucha pa causa di evangelio, junto con Clemente tambe y mi otro compañero nan, que denan nombernan taden ebuki di vida. Regocijad en Señor siempre, atrove lo mi visa regocija. Laga vosso cariño ta conocí naturgente, Señor ta cerca. No preocupa para nada, mas en turcos, pa medio de oración y súplica con agradecimiento, laga vosso petición ta conocí delante de Dios. Amén. Van juntos a ver 7. Y el paz de Dios, que está surpasada tu comprendimiento, lo guarda vosso corazón y vosso mente de en Cristo Jesús. Amén. 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 El vers 4 te avisa, van a vers 4 junto, please. Regocija del Señor. Semper atrove lo mi visa. Amén. Ese quien mi rumán nos portin problemas, situación difícil, algún cos portano está ganando vos, pero no me esté regocijado en Dios. Amén. Me quiero invitar a vos pa gisa boestén, lanta boman y visa un palabra a Dios a inta. Visa Dios, danki, visa Señor, danki. Mi román será bobo un momento y visa Señor, danki para oportunidad y mi portaquina. Danki di oportunidad, Señor, kubota dunami inta. Danki Dios, danki Señor, danki Tata Santo. Hopi viaja, Señor, nos tapara delante de situación difícil y nos da cuán grande situación está, pero Hopi viaja nos no da reconocer cuán grande nos Dios está.
Yahweh mainta nos quiere reconocer, sei. Aleluya. Nos quiere de una voz, danki, Señor. Danki, Dios, danki. Oh Senhor, Aleluya. me quer da mais maneira boa. Laga-me pensar maneira boa. Laga-me papia maneira boa. Oh Senhor, me quer da mais maneira boa. É momento de adoração. Me quer entregar mi mes. Oh Senhor, me quer da mais maneira boa. Laga-me pensar maneira boa. Laga-me papia maneira boa. Oh Senhor, me quer da mais maneira boa. Atame aqui, llena mi agua, laga-me down, imagen de vos. Oh Senhor, me quer da mais maneira boa. Atame aqui, llena mi agua, laga-me down, imagen de vos. Oh Senhor, me quer da mais maneira boa. Tino nuvia de glória, pilar de candela, me por mirar aqui na cara de Dios. Le engana de candela, for cielo un sonido, mi por escuchar el dramamento de Espíritu de Dios. Ahora el viento comienza a soplar, y gloria estaba y baja llena gente de lugar. Ahora tengan día para avivamiento, toma lugar. Ningún gente no postró va el movimiento de Dios. Ora el papel cielo y tierra te obedece. Preparamos mi romana lo hay de sacudir. Arriba a mí, Espíritu Santo, solamente por presencia, por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena por iglesia, nos da anhelamos gloria, vivimos sabor poder. Nube de gloria, Aleluya, aleluya. un pilar de Derramar su presencia también candela, bendinos. mi por mirar. No novedad está aquí. Aquina, Aleluya. cara de Dios.
Dios. En ganas de candela, codice un sonido, mi postura e derramamento de Espíritu de Dios. Ora el viento comienza a soplar, y gloria estaba en baja llena gente en el lugar. Ahora tengan día para avivamiento, toma lugar. Sopra el movimiento de Dios, ora es para piacere y te la obedecer. Preparamos mi romana en lugar y te sacudí. Viva a mí, Espíritu Santo, solamente vos presencia por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena vos iglesia, nos anhelamos gloria, mostramos poder. Arriba a mí, Espíritu Santo, solamente vos presencia por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena vos iglesia, nos anhelamos gloria, y mostramos poder. Nos anhelamos gloria, y mostramos poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi Román, Batibomani, alaba a Dios. Batibomani, alaba a Dios, aleluya. Esta sina grande, mi Román. Su bondad cunosta sina grande. Su misericordia cunosta sina grande, mi Román. Danki, 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 Señor, danki. Nos din gratitud, Tata Santo. Nos din gratitud, Señor, ayúdanos, panos por comprender, panos por apreciar, aleluya. Danki, Señor, danki, Dios, danki, danki, Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. De tal manera vos estima mundo, Cuba entregamos vida, vos gustia no abrí. Y tapa cada gota de vos sangre, mi corazón a vos no limpiar, mi agua no renovar. Danki, mi dado una
perdona mi libertad, por sangre perdona mi vida, por amor, camina, verdad y vida, por está Jesús. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos bestervisa turdia di nos vida danki Dios. Amén. Mi quiero invitar a vos para tu asiento, please, mi hermana. Nos lo va a ir tuma ofrenda a Huemainta. Y me quiero invitar a vos para contribuir con obra de Dios, con iglesia del Señor. Amén. La hope importante para nos por también es expresarnos gratitud para Dios con nos ofrenda. Amén. Si vota puntra di con nos dado una ofrenda, para sobra nos tin gratitud con el doño de Turcos. Amén. Di con nos dado una Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja.
rumanan que está vivendo momento difícil, tin rumanan que non quiere crecer, pero portanan tin algún problema, alguna situación difícil, pero nos mester confiad en Dios, amén. Para firme en Dios, no perde bo fe ni bo esperanza de ye, eta doño di turcos, amén. Nos lo vai casi una oración para nos rumaneri, está vivendo una situación difícil, pero Dios está así grande, amén, amén. Y después nos lo va y canta un cantica más y nos lo va mi lo bailaga boso con nos ruman Marianet, amén. Hisabomani visa Señor, abota grande, abotanos Dios, abotanos Señor. Nos ten gratitud, Dios, nos ten gratitud, Señor. Nos ten gratitud, Dios eterno, nos ten gratitud, cubo, Señor. Nos ten gratitud, Señor, nos ten gratitud. Oh, pa sobra nos está viva, copi problema, dificultad, momento tan difícil, aflicción y portar algún otro cosa, Señor, pero sempre botei pa nos, Señor, sempre botei, sempre nos tacaña un salida, Señor, sempre nos tacaña solución, Señor, sempre nos da recibita, ta santo, opi viaja mi nos adiunda, mi socorro lo vi, pero mi ta comprende, mi socorro ta vindi, Señor, oh, eta mi guardador, eta mi ayudanza, eta turcos pa mi, Señor, danki tata santo, y mi sa, Señor, de en cuacuta situación con mi rumanta vivando, mi saco botín es salida pa no, Señor, mi tapidivo, Señor, mi tabisabo, danki tata santo, danki, Señor, danki Dios, oh, mi rumán batibo mani, visa danki, Señor, aceita gratitud, aceita alabanza, fe, aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Señor, eres
Está fiel, ¿verdad que sí? Vos mi rumana mi quier laga vosso kuno ruman Marianet, mané cada un di vosso ku avinci manaki a comprondecava eta casadi nos misionero na isla di Corsao y un viaja más nos quier visa na nos ruman bombini y nos está hopi contento y hopi gradeci ku enseñanza nan ku ela 13 di palabra di Dios para cada un di nos. Amén. Si mi quier puntra o inta nos ruman está comienza siña papiamento, pero ainda no está papia así na mané porta nos está espera después de un tiempo. Él hay 13 palabras de Dios na español a inta, pero mi quier puntra si algún de mi rumán kutakinan mester translate láganos a please. Amén. Si algún divoso mester translate láganos a nos está clacaba pa yuda cuesei hisaboman si algún divoso mester translate. Amén. Ni un. Amén. Yo dije esta mañana, le pregunté a algunos y me dijeron, no, pastor, no se preocupe por eso. Y es que algunos de ustedes hablan mejor español que nosotros. Amén. Bien, me place dejarles en compañía de nuestra hermana Marianet y que Dios nos bendiga esta mañana. Amén. Masha Danki, Pastor William. Dios bendicionar a vosotros, mi hermana. Me está contento en Aruba. Amén. Quiero saludar a mi pastor aquí, el hermano William y su casa, Mónica, suyo, Sofía también, y a cada uno de ustedes. Bueno, como decía el hermano, estamos en este proceso de aprendizaje del papiamento. Hace 4 años, 4 meses, llegamos a la isla de Curazao, somos vecinos y agradezco a Dios por la oportunidad de estar en esta mañana con ustedes y bueno, estos días que hemos estado. Amén. Los que no los he podido ver, bueno, un saludo muy fraternal, muy especial y que la bendición de Dios siempre esté sobre ustedes, amén, y sobre esta iglesia. Vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Bueno, yo ya entiendo un buen porcentaje de papiamento, pero todavía estoy en eso de aprender un poco más cómo componer frases y poder tener una mejor comunicación. Amén. En Curazao pues también se habla papiamento y es un deseo que tenemos en nuestro corazón poder también hablar con nuestros hermanos que son nativos y compartir la palabra de Dios, compartir las bendiciones del Señor. Amén. Así que les ruego que oren a nuestro favor. Amén. Saludos reciban todos de parte de mi esposo. Él está allí en Curazao y gracias a Dios porque hemos sentido el respaldo del Señor. Hay un gran trabajo para hacer allá y bueno, el Señor yo sé que tiene todo a su tiempo, amén, y tiene la provisión dispuesta también para el trabajo que hay que hacer allá. Bueno, primera de Tesalonicenses 5, 18, dice de la siguiente manera: dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Demos gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de hoy, como siguiendo la secuencia de lo que venimos hablando acerca del crecimiento, pues es la gratitud. Ya el hermano William nos hacía un repaso de lo que hemos visto desde el jueves hasta hoy, los pasos que es necesario que demos para que continuemos en este proceso de crecimiento. No será todo porque el proceso continúa, pero en este evento, en este congreso, en este tiempo que Dios nos ha dado, pues son oportunidades de poder avanzar paso a paso, grada a grada o escala a escala,
que podamos ir creciendo cada día en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que el día de hoy vamos a estar reflexionando un poco acerca de lo que es la gratitud. Y la gratitud es una virtud que caracteriza a personas, muchas personas, y ojalá todos nosotros podamos tener esa virtud, y de lo contrario, pues que aprendamos a través de la palabra de Dios a cultivarla, a que sea una de esas virtudes, yo diría, de esas características por las cuales seremos conocidos como hijos, como hijas de Dios. Amén. En esa virtud, a través de ella, una persona reconoce no solamente interior y exteriormente lo que ha recibido, sino que es algo que puede ser observable porque trata de corresponder en algo por aquello. Quizá una persona puede decir, yo me siento muy agradecida, pero nunca puede sentirlo en su interior, pero si nunca lo expresa, la otra persona que le hizo un favor, que le hizo un bien, va a pensar, ¿cierto? ¿Será que no le gustó? O va a decir de pronto, no le vuelvo a hacer un favor porque esa persona no agradece. Aunque la persona diga, sí, yo sí siento agradecimiento, pero si no lo verbaliza, si no lo expresa, pues la otra persona no va a poder saberlo, no va a poder tener como esa retroalimentación. Así que la gratitud, aunque consiste en una disposición interior, debe expresarse no solamente en palabras, sino también con hechos. Hay algo muy especial de la gratitud, y es que va en doble sentido. La gratitud no solo beneficia al que la recibe, sino también al que da las gracias. Porque alguien podría decir, pero ¿y para qué dar tantas gracias? No. Hay personas que cuando se encuentran con una persona que es agradecida, que acostumbra a dar las gracias, dicen, pero es que es tan educado, es tan educada, es que no es necesario como adornar tanto una conversación. No, eso simplemente se toma como si fuera una obligación y tiene que hacerlo. Pero yo hablaba con alguien y le decía, y aconsejando a esa persona, y le decía, pero qué bonito es la gratitud. Si nosotros agradecemos, inclusive cuando estamos pagando por algún servicio, ¿cómo no vamos a agradecer cuando es algo que otra persona lo hace sin necesidad de recibir una paga, sin pedir una paga? Por ejemplo, si vamos a un restaurante, a una heladería, a tomarnos un café, cierto que uno siempre dice gracias, pero usted está pagando por ese servicio. Realmente no tendría la obligación de hacerlo porque el solo pago de ese servicio, pues ya no pasa nada. Me está haciendo un servicio y yo estoy pagando por eso. Pero nos han enseñado que debemos agradecer. Muchas gracias, le agradezco, ¿verdad que sí? Pero hay personas que ni aún porque se les regala, por decir, un servicio, se les hace un favor, como que tienen un nudo en la garganta, algunos, otros ni siquiera sienten esa disposición interior de agradecer. Son personas ingratas. Y la Biblia habla tanto de las personas agradecidas como de las personas ingratas, porque a Dios no le agrada eso. Y cuando hay falta de gratitud en nuestro corazón, eso frena, eso estorba nuestro crecimiento. Quizá habrá otras virtudes, pero la gratitud es una gracia, es algo que abre puertas, que abre oportunidades. Entonces la otra persona o las otras personas van a decir, no, escojo entre dos personas, una agradecida y una que no es agradecida. Dice, escojo la agradecida porque tiene una mejor actitud. Amén. Entonces la gratitud no solo beneficia a quien la recibe, sino también a aquella persona que es agradecida, que demuestra gratitud. El agradecimiento en sí es un acto de reconocimiento, es una actitud humilde. Entonces, cuando una persona no da las gracias, de pronto puede decir un jefe, ¿cierto? ¿Y yo por qué le voy a dar las gracias? Si para eso le pago, para que trabaje, ¿cierto? Entonces, no está demostrando que tiene un corazón humilde, sino que tiene un corazón soberbio, un corazón arrogante. Pero el deseo de Dios es que seamos agradecidos. Amén, demos gloria a Dios.
Y que no caigamos como en ese error que algunas personas, no quisiera decir que muchas, que algunas personas caen, que creen que todo lo que hay a su alrededor lo tienen porque se lo merecen y que no es necesario de expresar un agradecimiento, sino que hay orgullo en su corazón. Eso pasa con las personas que no creen en Dios, las personas ateas. Tienen su corazón llena de orgullo y no ceden en su pensamiento a creer, a confiar, de pronto a convencerse ellos mismos que hay un Dios al cual deben agradecer por todo lo que hay a su alrededor. Entonces, ellos quieren agradecer a la Madre Tierra, ellos quieren agradecer a la vida, ellos quieren agradecer a la naturaleza, cuando en sí mismo no hay una razón. Bueno, ellos tienen sus razones, pero sabemos que bíblicamente todo fue creado por Dios, el que da la vida, el que hizo la naturaleza y todo lo que existe. Así que no es la creación la que merece el agradecimiento, sino Dios, amén, que es el autor de todas las cosas. Quiero preguntarles a cuántos les gusta hacer un favor y que no le digan gracias. Bueno, alguien dirá, yo lo hago de pronto sin esperar nada a cambio. Pero cuando hay agradecimiento, pues eso como que enternece el corazón y eso hace que la persona que recibe ese agradecimiento, las gracias de otra persona, entonces siente la motivación de volver a hacerle un favor, de servirle. Ah, no, pues esta persona lo recibe con humildad, lo que yo hago, lo que le doy, entonces como que quiero seguir complaciendo a esa persona. Me gusta trabajar con esa persona, me gusta compartir con esa persona porque tiene una actitud humilde. Así que el agradecimiento demuestra eso, humildad de corazón. Y Dios ama a los humildes. Él dice que al altivo lo mira de lejos, amén, pero que Él exalta a los humildes y Él ama a los humildes. La gratitud, usted dirá, pero bueno, ¿yo qué me gano con ser agradecida, con ser agradecido? La gratitud tiene muchos beneficios para las personas que la practican. Cultivar la gratitud no solo nos ayuda a mantener nuestro bienestar emocional, a regular el estrés, sino que también tiene consecuencias, tiene repercusiones positivas sobre nuestra salud física. ¿Y quién podría pensar eso, cierto? Una persona amargada generalmente comienza a muy temprana edad con enfermedades. Anoche hablábamos acerca del dolor emocional y la amargura es algo que expresa que hay dolor emocional en una persona y pueden enfermarse de muchas cosas, ¿no? No que una persona nunca se vaya a enfermar y no quiere decir que una persona que esté enferma de algo es porque es ingrata o porque padece un dolor emocional. No, no, no. A veces es desgaste natural del organismo. Pero tal vez una persona que no practica virtudes como la gratitud, que es lo que estamos hablando hoy, tiene la tendencia o la predisposición a adquirir enfermedades más tempranamente, ¿cierto? Entonces, cuando se practica esta virtud, que es la gratitud y que nos ayuda en nuestro crecimiento personal, en nuestro crecimiento emocional, en nuestro crecimiento espiritual, obviamente eso también nos ayuda en esa parte física que es nuestra salud. Amén. Mire que leía y estaba encontrando que no es solamente el bienestar emocional que obtenemos, sino que nos ayuda a gestionar positivamente el estrés, nos ayuda a conciliar el sueño, la gratitud, ¿sí? Porque muchos estudios que se han hecho en personas que de pronto tienen problemas de salud y que no pueden tener un sueño reparador, es porque los estudios dicen que lo último que uno piensa es lo que va a afectar sus sueños, ¿cierto? Le dará una noche o un sueño tranquilo y reparador. Digo un sueño porque no todos, por ejemplo, los que trabajan en la noche tienen que dormir de día, entonces no necesariamente tendría que ser en la noche. Entonces, lo que uno piensa antes de dormirse, eso va a afectar ese periodo de sueño. Entonces, los que se duermen pensando en sus preocupaciones, los que se duermen con la televisión encendida, los que se duermen, bueno, qué sé yo,
peleando, discutiendo, en mala relación con su familia, o una llamada y algo lo alteró, pues no va a tener un sueño reparador, un sueño agradable. Mientras que las personas que se duermen con una actitud de agradecimiento, con una actitud de recordar lo bueno que han realizado en ese día, lo bueno que han recibido en ese día, pues esas personas se ha comprobado que tienen un sueño agradable, un sueño reparador. Entonces, mire, la gratitud hasta para eso nos beneficia, para poder dormir bien y para poder descansar. El salmista David dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba, ¿sí? Porque uno puede acostarse y no dormir, ¿cierto? Usted se acuesta y las noches más largas es cuando uno no puede conciliar el sueño. Da vueltas en la cama, para aquí, para allá, prende el ventilador, prende el aire, y no, como que no es capaz de dormir. No siempre acostarse quiere decir que se va a dormir, a veces hay muchas preocupaciones. Entonces, ¿cuál es la clave? Ser agradecidos. Eso lo enseñan, no porque estemos en la iglesia, inclusive fuera de la iglesia, como terapia se enseña eso, a ser agradecidos, a hacer una lista de todo lo bueno que hemos hecho, de todo lo bueno que hemos recibido en el día. Es más, se enseña que hay que contar las bendiciones fuera de un ambiente de iglesia. Bueno, cuente las bendiciones que usted ha recibido. Tenga una libreta y anote todo lo bueno que le ha pasado en ese día. Y tener esos pensamientos de gratitud le va a dar un sueño agradable, un sueño que va a ser saludable. Amén. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios? Yo creo que lo último que hay en nuestra mente cuando vamos al reposo, cuando vamos a descansar, ¿qué es? Agradecimiento. Oramos a Dios, ¿cierto? Le damos gracias al Señor. Señor, gracias por este día. Y bueno, todo lo demás que usted tenga que decirle al Señor, pero ahí están incluidas las gracias que le damos al Señor. Señor, nos encomendamos en tus manos, danos un sueño agradable, un sueño reparador. Y entonces dormimos, ¿cierto? En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Cómo? En paz. Pero si no se acuesta en paz, no va a poder dormir en paz, ¿cierto? No va a poder ni siquiera conciliar el sueño. Entonces miramos que son beneficios no solamente a nivel espiritual, sino a nivel emocional, a nivel físico también. Amén. Ayuda a gestionar muy bien y alivia en gran manera todo lo que es la depresión, la ansiedad. Eso lo estuvimos hablando anoche. ¿Por qué? Porque es una actitud, es una disposición interior de agradecer por las cosas, así sea por las cosas más mínimas. Pero tristemente, de las cosas más comunes que encontramos en el día a día es la ingratitud. Hay personas que no saben, no pueden, como que no han desarrollado esa habilidad de dar las gracias. La gente está más preocupada por lo que no tiene y se olvida de lo que sí tiene. Entonces está pensando siempre, me falta esto, y si hiciéramos una lista de todo lo que quisiéramos tener y no tenemos, bueno, quizá usted tendrá una lista larga o corta, no sé, ustedes lo saben, pero nos enfocamos más en eso que quisiéramos tener y aún no lo tenemos, en aquello que nos falta, y nos olvidamos de todo lo que hemos recibido. Y eso lo dice en 2 de Timoteo 3:2. Mire, el apóstol Pablo dice de lo que habría en otros tiempos, que son nuestros tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, egocéntricos, ¿cierto? Selfish. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Entonces alguien podría pensar, bueno, la ingratitud y la desobediencia es peor la desobediencia, pero aquí lo pone como en el mismo nivel. Desobedientes a los padres y dice ingratos, impíos, 2 de Timoteo 3:2. Ese es el mundo en el cual vivimos, ese es el mundo que nos rodea, ¿cierto? Cantidad de personas con estas características y dentro de esas la ingratitud. Pero quiero decirles que la ingratitud no solamente por todos los otros beneficios que le mencioné, emocionales, personales, de salud, sino que la gratitud abre las puertas de la bendición. Y ese es un beneficio espiritual muy grande
para cada uno de nosotros que debemos aprovechar. Dios ha hecho tanto por nosotros, amén. ¿Por cuántos ha hecho Dios cosas grandes y maravillosas? La más grande es la salvación. Y creo que si no tuviéramos otra cosa más por qué agradecer, eso llenaría todo nuestro día, todas nuestras noches de agradecimiento hacia el Señor. ¿Usted se imagina? La salvación es imposible comprarla con dinero. Fue un regalo tan grande que Dios nos dio. Quizá a usted le han hecho regalos costosos, pero la salvación es algo que sobrepasa eso, tanto que no tiene un valor económico, un valor comercial, un valor incalculable, que es la sangre de nuestro Señor, que Él murió para salvarnos a nosotros. Así que si solamente fuera la salvación y viviéramos de pronto sin otro tipo de bendiciones, sin otro tipo de comodidades, pues eso sería suficiente para vivir agradecidos. Amén. Pero Dios es tan bueno que nos ha rodeado de muchas cosas aparte de la salvación, es decir, tenemos valores agregados. El Señor nos ha dado la salvación, pero dice, yo quiero bendecirlos más. Entonces, les doy la salvación, pero les voy a dar una vida plena, una vida agradable, les voy a permitir que tengan su comodidad, su casa, su trabajo, ¿cierto? Muchas cosas que nosotros disfrutamos cada día. Algunos ni por los alimentos dan gracias a Dios en la mesa. ¿Sí? No sé, pues eso es en otras partes, aquí no. Pero a algunos hasta se les ha olvidado esa bonita costumbre de dar gracias a Dios por los alimentos. Creemos que todo es por la fuerza del bolsillo, del trabajo, del esfuerzo físico. Entonces, parece que no damos gracias a Dios ni siquiera por los alimentos. A veces olvidamos, pasan los días, pasan las noches, una semana y se nos olvida que hay que darle gracias a Dios. Y Dios nos guarda, Dios nos cuida de peligros, de accidentes, guarda nuestra casa, guarda nuestros hijos y pareciera que lo tomáramos como una obligación de Dios. Dios lo hace porque nos ama y porque dice yo los rodeo de bendiciones, pero lo mínimo que Él está esperando es que haya gratitud en nuestro corazón hacia Él, que lo reconozcamos y le digamos, gracias Señor, gracias por todo lo que me das. En San Lucas 17, 11 al 18, hay una parábola que nos ejemplifica lo que es el agradecimiento. El versículo 11, San Lucas 17, 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Mire que el Señor sí reclama, Él sí pide que seamos agradecidos, a Él le agrada que nosotros tengamos esa disposición interna y que lo verbalicemos y que también lo expresemos con actos a favor de Él, a favor de su obra. Dice, no fueron 10, yo limpié a 10. ¿Y por qué solamente hay uno que se devolvió a dar las gracias? ¿Y los otros 9? ¿Era obligación de Dios limpiarlos, sanarlos? No, Él lo hizo porque quiso bendecirlos de esa manera, dándoles la sanidad. Pero de todos esos 10 que recibieron la sanidad de una enfermedad incurable, de una enfermedad que los hacía vivir lejos, desplazados, lejos de sus pueblos, de sus familias, de sus seres queridos, una enfermedad que no tenía tratamiento, que no tenía cura. Sin embargo, ellos lo tomaron como, bueno, no pasó nada aquí. No le dieron gracias a Dios y eso a Él le molesta, a Él no le gustó. ¿Dónde están los otros 9? El único que vino a dar gracias fue del que menos esperaba agradecimiento, de un extranjero que no conocía la ley de Dios, que no sabía muchas cosas en cuanto al conocimiento teológico que sí tenían los otros. Pero ese extranjero con poco conocimiento sí fue
se devolvió y le dio las gracias a Dios. Mire que el Señor nos ilustra a través de esa historia la importancia de ser agradecidos. Una mujer que también, que es un ejemplo en caso contrario, una mujer ingrata, una mujer desagradecida, es aquella mujer que nos habla la Biblia, la esposa de Job. Job era una persona muy rica, muy pudiente en su tiempo, era un patriarca reconocido. Dios lo había rodeado de muchas cosas, pero llegó la prueba y lo perdió todo. Perdió sus bienes, sus propiedades, perdió sus ganados, perdió sus hijos, solamente le quedó la mujer. Solamente ahí Dios le dejó el aguijón a este pobre hombre, que no le ayudaba mucho. Y cuando ella vio la condición de Job, en lugar de decirle, bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios qué es lo que pasa, que nos muestre si hemos fallado en algo, si tenemos que arrepentirnos de algo, de qué manera tenemos que hacer todo lo que nos está pasando. Pero ella le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Job 2:9. Maldice a Dios y muérete. Mire el consejo de esta mujer. Esta no era mujer virtuosa. Esta no era aquella mujer sabia que edifica su casa, no, esa era de la necia que destruye su hogar, su casa. Y entonces él reaccionó y él le dice, mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, has hablado. Esa no es la manera de hablar, esa no es la manera de expresarte hacia Dios, eso es lo que dijo. Hablas de Dios como si no lo conocieras, como si nunca hubieras recibido un favor de Él. Y él le dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a recibir de Dios solamente el bien? ¿El mal no lo recibiremos? ¿No, ¿será que por ser hijos de Dios nunca pasaremos por pruebas? Claro que sí. Pero aún en el momento de la prueba, Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Y mire el testimonio que queda registrado en la Biblia. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Demos gloria a Dios. Aleluya al Señor. Él sí vivió etapas y crisis de pronto de amargura, de pronto que no entendía por qué le estaba pasando eso. Él se creía muy justo, pero pues eso ya alargaría un poco más la historia. Pero en este punto de la historia de Job, dice la Biblia que él no pecó con sus labios, mientras que su mujer sí le decía, bueno, ya no hay nada que hacer, ya después de eso, mejor es que se muera rápido. Eso era lo que ella quería. Pero él mantuvo su integridad delante de Dios, su agradecimiento. Amén. Hay cosas que pueden ocasionar que una persona se vuelva ingrata y muchas veces es la respuesta, o siempre será la respuesta equivocada. Porque a veces a las personas que Dios comienza a bendecir y que en un momento fueron personas agradecidas, después se vuelven ingratas. Como les decía anteriormente, parece que pensaran que es obligación de Dios bendecirlos. Y eso puede dañar nuestro corazón y puede dañar nuestra relación con Dios y frustrar ese proceso de crecimiento en el cual estamos. Entonces, cuando una persona de pronto lo tiene todo, llega a creer que es autosuficiente y que no necesita de nadie y mucho menos de Dios. Y ahí hay un peligro muy grande. Tal vez por eso es que Dios permite que pasemos por pruebas, por situaciones difíciles, para que nos agarremos más de su mano y para que siempre le demos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da. Amén. Quizá alguno de ustedes ha pasado por momentos de escasez económica, escasez alimentaria, que a veces en casa la alacena está vacía, la nevera está como si estuviera para la venta. ¿Le ha pasado a usted? Bueno, a mí sí me ha pasado. Y uno dice, bueno, y vámonos a la iglesia, vámonos al culto y esperemos a ver Dios qué va a hacer, ¿cierto? Pues un día que uno no coma, pues de pronto se acostará con fatiga, pero bueno, ya no, de eso no vamos a sufrir más. Y de pronto buscamos a Dios, no con ese interés, sino porque siempre queremos darle gracias a Él por todo. Tal vez no tenemos comida, pero tenemos vida. Muchos que tienen mucha comida se están muriendo y quisieran alargar sus días, pero ni con todo el dinero del mundo pueden hacerlo, aunque tienen casas llenas de mucha abundancia. Entonces uno tiene que pensar las cosas del otro lado, no ver el vaso
medio vacío, sino el vaso medio lleno. Es un cambio en nuestra percepción. Entonces, usted le da gracias a Dios y Dios conoce cuál es su situación, su condición. Y Él, sin que usted se lo pida tal vez, Él le envía la provisión. Conmigo ha pasado, con nosotros ha pasado. Y de pronto llega una bendición y uno dice, wow, yo no me esperaba esto, ni siquiera le estaba orando a Dios o pidiéndole a Dios por esto, pero Dios suple la necesidad con creces, no así poquito, sino abundantemente. Demos gloria al Señor. Aleluya al Señor. Aleluya. Mire Dios cómo es de bueno con nosotros. Él nos prueba, sí, y la prueba es necesaria que la pasemos. Pero cuando hay ingratitud, cuando Dios ve que falta algo en nuestro corazón, entonces Él comienza a alejarse. Bueno, te voy a dejar solo, te voy a dejar sola, te crees muy grandecito, te crees que puedes mucho, te crees, bueno, que no me necesitas. ¿Por qué? Porque Él no puede edificar en la vida de una persona sobre el fundamento de la ingratitud. Él no puede hacer que esa persona crezca y se desarrolle más. Bueno, se queda ahí, se queda en un enanismo espiritual. Se queda allí, los demás van creciendo y esa persona como que se estancó en un momento. Como que esa escalera se le cerró, como que ya aunque hay posibilidad de hacerlo, pero su actitud no le permite seguir creciendo. ¿Por qué? Porque lo más fácil es tomar una actitud de queja, de descontento, cuando no valoramos las cosas que Dios nos ha dado. Por eso Dios quiere que seamos agradecidos, por eso quiere que nosotros practiquemos esta virtud, porque la gratitud es la máxima expresión de un corazón que ha sido renovado, que ha sido regenerado, que ha sido transformado por el Señor. Amén. Es decir, es un fruto de toda esa obra que el Señor ha hecho en nuestra vida, la gratitud. Y Él lo dejó muy claro desde la antigüedad. Las fiestas instituidas en Israel eran recordatorios para que ellos no se olvidaran de lo que Dios había hecho por ellos y para que siempre hubiera una oportunidad de darle gracias a Él, la Pascua, ¿cierto? Los panes sin levadura, las fiestas de las semanas o el Pentecostés, el toque de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. El propósito no era solamente de amontonar una cantidad de gente, todo el pueblo de Israel, sino que ellos recordaran y que le dieran gracias por todas las cosas que Él había hecho. Luego en el Antiguo Testamento, el mismo Jesús en el Padre Nuestro, en esa oración que todos conocemos, nos enseña a recordar y agradecer lo que hemos recibido. ¿Por qué? Inicia siendo un reconocimiento a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Bueno, y comienza, y en toda esta oración, ¿qué es lo que usted ve? Gratitud, reconocimiento, alabanza a Dios. Amén, los dejo como un ejemplo, como para motivarnos la gratitud, que haya agradecimiento en nuestro corazón. ¿Qué diremos del Salmo 103? Ese monólogo del salmista David. Él habla consigo mismo, él está hablando a su alma y él dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Los beneficios de quién? Los beneficios que ha recibido de parte de Dios. Dice, bendice alma mía Jehová. Cuando uno recuerda todo lo que ha recibido de la mano del Señor, sale eso como algo espontáneo, el agradecimiento a nuestro Dios. Y además nos dice que la manera de entrar a su presencia es con gratitud. Y por eso el Señor espera gratitud de sus hijos. Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Quiero terminar con esto esta mañana. Un famoso hombre de Dios, Matthew Henry, una vez pasó por una situación muy, muy difícil en su vida. Sucede que iba por un camino y fue asaltado, fue robado. Y cuando él ya se recuperó un poco del impacto, porque eso es impactante, ¿cierto? A mí, no sé, a ustedes, a mí sí me han robado de frente. Y eso produce, bueno, la adrenalina, mucho susto y uno queda después como muy, ¿qué le diría yo? Triste, queda muy descompensado emocionalmente. A él lo robaron en el camino,
Pero él, en lugar de maldecir y decir que el Señor los maldiga, o que le caiga un rayo, ¿cierto? O desearle algo malo a esas personas, él lo que dijo fue gracias. Dice, gracias Señor, porque a pesar de que me robaron, no me quitaron la vida. Gracias Señor, porque fueron otros los que robaron y no fui yo. Es decir, yo no era el ladrón, fueron otros los que robaron, los que estaban haciendo lo malo. Y gracias, porque a pesar de que me robaron, no fue mucho. ¿Sí? Mire, una actitud de agradecimiento. Otra persona, de pronto con una actitud diferente, ay, ¿dónde estaba Dios que no me guardó? Y si Él ha prometido guardarme, ¿qué pasó? No, era necesario, quizá Dios estaba probándolo a él, y él en ese momento, él expresó esa disposición interna, esa gratitud, y entonces él lo verbalizó y dice, gracias Señor, porque no me quitaron la vida. Gracias Señor, porque no fui yo el que robé. Gracias Señor, porque aunque me robaron, pero no fue mucho. Así que esto nos enseña que debemos ser agradecidos en todo momento. Otra persona, otro pastor, estaba en su iglesia esperando que todos los hermanos llegaran, y cayó un aguacero tremendo, un diluvio. Entonces, llegaron muy pocos hermanos, y con los hermanos que llegaron, entonces comenzó el servicio y todos llegaron, ay, este aguacero, ay, se inundó la casa, se inundó la calle, y bueno, que no pudieron pasar, todos quejándose por el aguacero. Y el pastor empezó orando en voz alta y le dice, Padre Celestial, te doy gracias que no todos los días son como este. Entonces la gente dice, pero ¿y por qué le está dando gracias a Dios? Con este aguacero, con todo lo que ha pasado, con todas las inundaciones, con todo lo que tuvimos que luchar para llegar a la iglesia. Pero él dijo estas palabras, gracias Señor, porque no todos los días son como este. Amén. ¿Quiere usted darle gracias al Señor? Que de nuestro corazón haya esa disposición, esa gratitud, ese deseo de, a pesar de cualquier circunstancia, darle las gracias al Señor. Y esto nos va a ayudar en nuestro crecimiento. Cambie de actitud, cambie de actitud. Como le digo, no es solamente porque estemos en este ambiente de la iglesia. En muchas terapias a usted le van a recomendar, si usted quiere cambiar de pronto su manera de percibir las cosas, si cree que es el más desafortunado del mundo, bueno, tantas cosas que pueden haber bajado su autoestima, dice, comience haciendo una lista de todas las cosas buenas que le rodean. Comience haciendo o escribiendo las bendiciones que le rodean. Duerma con un pensamiento de agradecimiento. Bueno, nosotros tenemos al Señor, tenemos su palabra, tenemos la enseñanza, y creo que nosotros tenemos que ser personas agradecidas. Amén, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén. Los que no tienen a Dios tienen que intentarlo de otras maneras, pero nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, y esto nos debe hacer personas agradecidas. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Por qué quiere darle gracias al Señor esta mañana? Si tú comienzas con una actitud de agradecimiento, créeme que ese crecimiento va a ser notable. Hermana, pero yo veo un cambio de actitud, yo te veo diferente, veo que has crecido espiritualmente, que has crecido en el servicio, veo que has crecido en tu relación con las demás personas. Bueno, es que Dios ha puesto en mi corazón esa virtud de ser agradecido, de ser agradecida. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos, oh Dios, por todas las cosas que hemos recibido de ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Oh, bendito Dios, gracias, oh Dios, por todo el bien que nos has hecho. Gracias, Señor, por todo el bien que nos has hecho, Señor. Esta mañana, así como esta mujer, María, ungió los pies del Señor Jesús, entregando lo más valioso que ella tenía, que era ese perfume, Señor Jesús. También nosotros queremos entregarte, oh Dios, nuestra vida, nuestra gratitud, Señor. Que podamos seguir recibiendo esas bendiciones, que podamos, Señor, reconocer en nuestro corazón que todo lo que tenemos es porque tú nos lo has dado, Señor Jesús.
Que nunca falte la gratitud en nuestro corazón, Señor. Oh, Dios mío, ayúdanos a ser personas agradecidas, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor Jesús. Acepta, oh Dios, nuestra oración. Acepta, oh Dios, nuestra adoración, nuestro sacrificio para ti en esta mañana, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Sí. Dígaselo a Y Dios. hace tú mi vida, Nos ha hecho le tantos diste favores, esperanza, pero se nos olvidan. Desde aquel instante Nos quejamos por mi todo, alma recibió pero Él ha sido tan bueno. un gozo tan sublime Dios, que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo conmigo. Muchas son las cosas sí, Señor. que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición, pues ni por un momento tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre esté tus múltiples favores y tus misericordias, y aún sin merecerlas tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor, y en agradecimiento le sirvo
aleluya. Oh hermano, alguien agradecido que le dé un aplauso al Señor en esta mañana. Dígaselo ahora con sus palabras, dígale cuán agradecido está con Él, aleluya. Qué tan grande es nuestra gratitud, hermano. Que tanto admiramos la grandeza del amor de Dios, todo lo que ha hecho por nosotros. Cuántas veces nos detenemos a considerar tantos favores. A veces miramos lo que no tenemos, pero se nos olvida agradecer por tanta misericordia. Oh Dios, ayúdanos a entenderlo. Padre bendito, ayúdanos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sabe, hermano, dos cosas que son muy importantes en nuestra vida: quejarnos menos y agradecer más. Un hombre alguna vez se le olvidó agradecer a Dios. Era un consejero de un presidente en los Estados Unidos, y llegó un momento en que se le olvidó agradecer por la voz que él tenía. Él era un asesor muy importante y siempre contaban con él. Así que se le olvidó agradecer por eso, y por el contrario algún día expresó que de no ser por él no se lograrían las cosas que se lograban, y por la manera en que él sabía hablar. A los días hubo un atentado y en un disparo le dañaron su garganta y no pudo volver a hablar. Así que hay cosas en la vida que uno está muy pendiente de mirarlas de otra manera y no mirarlas con sabiduría. Y cada detalle de nuestra vida expresa algo de nosotros. Hermano, cada vez la manera en que nos comportemos hacia ciertas situaciones está expresando algo de nosotros. Qué bueno nosotros tener una expresión de gratitud a Dios. El salmista dijo: nunca, nunca te olvides, alma mía, que nunca se te olvide todos sus favores. Acompáñeme a darle gracias a Dios esta mañana. Dígale gracias a pesar de la enfermedad, del problema, de la crisis económica, porque no vaya bien tu trabajo, porque en tu grupo de trabajo, en la iglesia, tengas algún problema. Dale gracias, quizás Dios te quiere formar. Si eres un líder de un comité y tienes dificultad en algo del servicio, qué bueno que miraras lo bueno de eso, que quizás Dios a veces te permite para demostrar tu corazón, tu actitud, tu vida. Qué bueno decirle a Dios esta mañana gracias, aún por los problemas, aún por el problema en la vida, la circunstancia, la crisis, la dificultad, el momento, la experiencia. ¿Por qué no le dice a Dios gracias, hermano? Cierre sus ojos y dígale: Dios, yo esta mañana quiero darte gracias. Como dice el cántico, las veces que las pruebas has puesto en mi camino. No queremos pruebas, no queremos dificultades, es verdad. No queremos esos momentos que nos enfrentan con la realidad. No queremos una enfermedad. ¿Quién la quiere? Nadie. Pero aprendemos tanto en la enfermedad. Aprendemos tanto en el problema, hermanos. Amigos, aprendemos tanto de las crisis. Qué bueno decirle a Dios: Señor, ayúdame. Ayúdanos, Dios. Gracias, gracias por tu palabra predicada esta mañana. Gracias por este culto. Gracias porque la iglesia tiene un culto en Papiamento. Gracias porque la iglesia tiene un culto a las 9 de la mañana. Gracias porque yo soy parte de la iglesia. Gracias, Señor, porque tú quisiste salvarme. Gracias, Señor, porque puedo servir. Gracias porque me has dado un talento que otros anhelarían tener. Gracias porque yo puedo pertenecer a un grupo de trabajo. Gracias, Señor, porque hay personas
personas que me rodean. Gracias, Señor, porque soy tenido en cuenta. Gracias, Señor, gracias, gracias. Me faltaría, Dios, horas para decirte por detalle cada cosa por la que tengo que agradecer, pero simplemente gracias, Dios eterno. Ayúdanos a crecer, Señor, en obediencia, en sanidad emocional y en gratitud, Dios. 3 áreas importantes donde necesitamos crecer, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Como gente que está agradecida. A ver, digamos. Eso sí, gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Dios bendicionará a cada uno de vosotros, mi rumana. Danki, danki. E Deus está bendicionando a vida, boca minda. E nós lo vai começar a servir em espanhol a uema inta. Deus bendicionará a cada um de vós.